Hola, mi nombre es Jaycee Alzate. Hoy traigo un nuevo video educativo continuando con la línea de psicopatología y toda esta interesante rama. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los modelos teóricos. Vamos a ampliar un poquito sobre lo que son los autores, los aportes que nos han brindado en cada modelo y las limitaciones que han tenido que presentar al momento de colocarlos en práctica. Comencemos. Bien, ¿qué son los modelos teóricos? Personalmente, y a manera resumida, podemos decir que los modelos teóricos son todos aquellos aportes de conocimientos que autores como psiquiatras, médicos, fisiólogos, neurólogos, aquí, bueno, hay un equipo multidisciplinario que ha realizado investigaciones sobre lo que es la psique y el comportamiento humano. Y estos conocimientos nos han dado respuestas, nos han dado conocimientos de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo funciona la psique. Ellos nos han brindado patrones a seguir sobre cada enfermedad y sobre cada padecimiento que tiene el individuo. Los modelos teóricos han sido realizados por personas que han tenido que afrontar diferentes épocas y que han solucionado conflictos o enfermedades que se presentaban en el momento. Entonces, todos esos conocimientos que ellos adquirieron en su momento, hoy en día, pues nos benefician y permiten que a través de allí podamos realizar nuevos descubrimientos más. Bueno, ¿cuál es la importancia y la aplicación práctica de los modelos teóricos? La importancia es que cada modelo teórico, bueno, presentó sus inconvenientes en el momento y conocerlos nos permite no volver a cometer los mismos errores, sino más bien de los descubrimientos, continuar el trabajo, continuar avanzando. La importancia de la aplicación es que cada modelo nos brinda, incluso actualmente, nos brinda soluciones para problemas actuales, generalmente psicológicos, y representa la solución a problemas que no se planteaban o que no se plantean. Cabe destacar también que en cada modelo teórico, que hay varios, más adelante hablaré sobre ellos, cada modelo teórico, ninguno tiene la verdad absoluta, aunque sí cada uno ha brindado grandes aportes a la sociedad y al individuo, ninguno tiene la verdad absoluta. Todavía algunos presentan limitaciones y bueno, se está trabajando en ello y esperamos que en un futuro próximo podamos conocer nuevos avances acerca de lo que es la psique humana, lo que es el comportamiento y así lograr un mejor bienestar en la vida del individuo. Comencemos hablando por el modelo biológico. El modelo biológico como principio fundamental tiene que el trastorno es una enfermedad biológica, ¿verdad? A ver, en psicopatología siempre se ha considerado a Hipócrates como el predecesor de lo que es el enfoque médico por su descubrimiento o su creación de la teoría de los humores. Pero ya luego es hacia el siglo XIX que se realza, como quien dice, lo que es el estatus de modelo biológico con la concepción biógena del psiquiatra Wilhelm Geisinger, que luego más adelante aparece Kraepelin, quien fue un discípulo de Wilhelm, y él pues coincidió con su teoría de que los trastornos mentales son por causa orgánica. Y bueno, es gracias a esta visión que comenzó a tomar forma y orden la psicopatología como ciencia.
Y pues de aquí surgió lo que es la diferencia entre demencia precoz y psicosis maníaco-depresiva. Este modelo dice que el curso de las enfermedades mentales quedan mejor definidas por lo que son su curso, su pronóstico y la clínica. En el modelo biológico, a ver, el objetivo fundamental de este modelo consiste en que el trastorno mental es una enfermedad que se produce porque existen anormalidades que pueden ser de tipo biológico, bioquímico, neurológico, endocrino, infeccioso, metabólico, neuronal, bueno, puede ser de varios tipos, puede ser de tipo genético, bueno, y y es a través de postulados como los que son síntoma, signo y síndrome que se pueden observar. A ver, cuando hablamos de signo, este nos da un indicador objetivo de un proceso orgánico anormal y que constituye cambios que se pueden observar y registrar, como lo que son los cambios en la tensión arterial, cambios en la temperatura, como fiebre, todo lo que yo pueda observar y que pueda llevar un registro de eso. Ya cuando hablamos de síntomas, nos referimos, el síntoma nos indica un proceso orgánico que es funcional, como tener una sensación de mareo, como tener sensación de fiebre, lo que quiere decir que los síntomas constituyen fenómenos que no siempre son observables y que pertenecen a la experiencia privada. Cuando hablamos ya de síndrome, ya esto pues es el conjunto del signo y de los síntomas que aparecen en forma de cuadro clínico. En este modelo, los aportes que encontramos es el incremento de lo que es la dimensión biológica en la conducta. O sea, cómo mi biología, cómo una enfermedad que yo pueda tener puede influir en lo que es en mi comportamiento. También este modelo clasificó diferentes trastornos mentales, como el Alzheimer, que son de tipo biológico, ¿no? Que el Alzheimer y otras enfermedades. Este modelo también trajo como aporte que discutió el concepto de enfermedad mental y los criterios de anormalidad en los que se basan. Pudo decir, esto es normal y esto es anormal. Pudo hacer como esa diferencia. Hace énfasis en el método científico, pero también presenta algunas limitaciones, como es lo radical que son, el extremismo que tienen, lo que hace que sea muy reduccionista. Algunas teorías explicativas que tienen son un poco incompletas o poco concluyentes y tienden a considerar al individuo como un ser pasivo. O sea, es decir que el individuo no tiene la culpa porque es orgánico. Entonces, son algunas de las críticas que se le han presentado a este modelo. Aquí tenemos el modelo cognitivo. El modelo cognitivo tiene como objetivo lo que son las estructuras y los procesos mentales con temas básicos como lo son el razonamiento, la memoria, la resolución de conflictos, y todo esto pues lo hace a través del método experimental. El objetivo de este modelo es buscar comprender lo que es la conducta humana a partir del análisis, como la gente busca, cómo es que la gente busca, elige, elabora, transforma, almacena y produce la información que recibe tanto de su medio ambiente
como interiormente, y esto pues lo hace para poderse planificar, programar, ejecutar y corregir la acción en el proceso, lo que ellos llaman un feedback. Este modelo, según la perspectiva de este modelo, un trastorno mental puede ser explicado a partir de un mal funcionamiento de alguno de componentes del sistema. ¿Por qué? Porque están los autores Miller, Galanter, Privan, quienes hicieron la analogía de que la mente humana funciona similar a un computador. Entonces tiene cada una de sus partes de nuestra mente es similar a la función de un ordenador. Entonces dice que si no tenemos un trastorno mental es porque algún componente no está funcionando bien. Entre los aportes que encontramos en el modelo cognitivo, tenemos que considera al hombre como un ser consciente y activo, y que los procesos de búsqueda y de transformación se realizan a nivel cognitivo, donde estos operan en representaciones internas a lo que es la realidad. Este modelo recurre lo que es al método experimental, la psicología experimental, y no renuncia a lo que son las metodologías más blandas. Entre las limitaciones que tenemos está que, como considera al hombre en su analogía mente-computador, cree que el hombre tiene una limitación, una limitada capacidad. Entonces dice que esta limitada capacidad trae dificultades para coordinar procesos cognitivos distintos. Entonces esta es una de las limitaciones que tienen, que creen que pues hay límites al hecho de tener una capacidad limitada al compararla con un ordenador. Ok, aquí tenemos lo que es el modelo conductual. El modelo conductual no se basa solamente en la conducta y en todo lo que es observable y medible. Cabe destacar que lo que es el extraordinario desarrollo de lo que ha sido la psicología del aprendizaje ha propiciado lo que es la extensión de lo que es el enfoque conductual a gran medida lo que es en las áreas de investigación y de intervención. Entre ellas pues tenemos la psicopatología. Las técnicas de modificación de conducta, en particular como lo que es el área de aplicación de los principios de la psicología del aprendizaje a lo que es el tratamiento de la conducta, es importante lo que es la difusión de lo que constituye el problema de trastorno mental. El modelo conductual no llama al individuo, no cree que el individuo tenga una enfermedad, sino que dice que es un trastorno, dice que lo que tiene es un trastorno conductual. El principio básico del enfoque conductual en la psicopatología, pues es que la conducta trastornada pues consiste en una serie de hábitos desadaptativos condicionados, según ellos, a ciertos estímulos, y en consecuencia pues el tratamiento adecuado consiste en la aplicación de principios de aprendizaje para que esto pues se pueda corregir. Según la visión conductual, la anormalidad es causada por experiencias de aprendizaje fallidos o que la persona tiene la incapacidad de aprender nuevas conductas. Entre los aportes que nos brinda el modelo conductual está en que reemplazó la concepción mecánica del estímulo y respuesta por otro más funcional que hace hincapié en el funcionamiento de los estímulos que se tienen para el individuo.
introdujo lo que es el método experimental para casos individuales. Demostró principios y conceptos conductistas que son útiles para ayudar en problemas. El modelo conductual es uno de los más eficaces hasta el momento en trastornos como depresión, ansiedad, agorafobia, todo lo que tenga que ver conductual, ¿verdad? Entre las limitaciones, pues encontramos que igualmente su extremismo, lo hace que sea muy reduccionista, la falta de teorías globalizadoras y cierta disociación entre la práctica de la modificación de la conducta. Bien, el modelo conductual creó submodelos, que entre esos tenemos el modelo cognitivo-conductual, entre los que encontramos autores como Albert Ellis, Aaron Behm, quienes crearon lo que es la terapia racional emotiva conductual, la TREP, donde ellos integraron lo que es el modelo cognitivo y el modelo conductual, haciendo, obviamente, llevando casi que la misma base teórica, lo que es la conducta, lo observable y lo medible, pero este modelo se centra más lo que es en el problema actual del sujeto. Dice que la conducta es la parte observable y luego aquí incluye lo que es la emoción y la cognición. El modelo conductual no toma muy en cuenta lo que son las emociones, mientras que la TREP no que tome muy en cuenta las emociones, pero sí que al menos arroja luz a ellas y las toma muy en cuenta lo que es la cognición con la emoción. Dice que esto es una triada. La conducta produce una emoción y que luego la emoción produce un pensamiento y luego ese pensamiento produce una conducta y así es la triada de la teoría que ellos proponen. Entre los aportes que nos trae este modelo, lo que hablaba de la tríada cognitiva. Conducta, que les decía, conducta, emoción, pensamiento. Esto hace que se tenga un pensamiento de sí mismo, una visión de los demás y una visión del mundo. Entonces aquí es donde estudian lo que son las distorsiones cognitivas en base a sí mismo, hacia los demás o hacia el mundo que los rodea. Entre las limitaciones de este modelo es que no explica cómo es que tendemos a introyectarnos irracionalmente en ciertos conceptos. Tampoco es aplicable a personas con bajo nivel de inteligencia, ya que requiere un nivel de pensamiento abstracto en ocasiones, la mayoría de las veces, y en la parte de terapia no toma muy en cuenta lo que es la parte emotiva del individuo. Continuamos con el modelo sociocultural. En el modelo sociocultural, sus objetivos son las herramientas que puede proveer la cultura para el desarrollo a través de lo filogenético, lo histórico-cultural, lo ontogenético y lo microgenético. ¿Qué pasa? Este modelo dice que la cultura es responsable de los trastornos mentales porque la sociedad tiende a etiquetar. Entonces, cuando se etiqueta, el individuo comienza a comportarse conforme a esa etiqueta y de ahí pues entra la antipsiquiatría, que dice que bueno, que en vez de ser una solución, lo que sigue es como llevando a la corriente, ¿no? Ellos se basan en las estadísticas, en los datos estadísticos de suicidios, de los picos de cuando las personas tienen crisis económicas,
Y todos estos datos estadísticos, ellos se apoyan en esto, dicen, mira, esto ocurre porque fue la presión de la sociedad. Bien, cuando hablamos del enfoque de herramientas filogenéticas, nos estamos refiriendo al ámbito en el cual emergen lo que son las funciones psicológicas, pero que son meramente humanas. Ya cuando hablamos del histórico sociocultural, aquí en este surgen lo que son los sistemas artificiales complejos y estos arbitrarios que normalizan lo que es el comportamiento social. En el ontogenético, aquí en este espacio es en el que convergen lo que es la evolución biológica y la sociocultural. Y pues en la microgenética se estudia lo que es la forma de cómo cada proceso psicológico va creciendo en sus características más específicas o particulares. Desde este enfoque se ve la anormalidad psicológica como una creación artificial cultural. Y se dice que los enfermos mentales son aquellos individuos que violan las normas sociales. Si haces algo que es anormal para la sociedad, ya tienes un trastorno mental, según el modelo, ¿no? Entre los aportes que nos presenta este modelo, tenemos que promueve el desarrollo del pensamiento. Supone que los trastornos psicológicos son causas psicosociales. Eso depende al ambiente y depende de la cultura. No toma en cuenta la enfermedad, no toma en cuenta lo orgánico, ya que dice que la enfermedad mental es fruto de las contradicciones sociales. Las contradicciones sociales para ellos esto es lo que explicaba hace rato. Si haces algo anormal o que esté fuera de la norma, ya tienes un trastorno mental, porque hay que seguir la norma de lo cultural, de lo social. Considera a la sociedad como germen de todo trastorno. Al tener creencias e ideologías, pues de ahí es que nacen los trastornos mentales. Entre las limitaciones que se encuentran en este modelo, tenemos que omite completamente lo que es la parte orgánica, lo que es la parte psíquica, sino que se enfoca simplemente en la cultura y en el ambiente como responsables de los trastornos mentales. Existe poca demostración a través del método, de la metodología científica en sus argumentos. Su método terapéutico no es muy claro tampoco y ha recibido críticas de otros modelos como la antipsiquiatría. No acepta las evidencias o no ha querido tomar como los aportes que han nacido del psicoanálisis, del conductismo, de otros modelos, sino que está como muy enfocado en su propio modelo teórico, entonces no quiere recibir aportes de otros modelos. Estos son uno de los argumentos que han recibido como crítica sobre todo este modelo, echándole la culpa sobre todo a la cultura, al ambiente y diciendo que las familias sobre todo son los responsables de perpetuar esta condición, porque yo como familia soy quien le doy continuidad a las creencias de normal y anormal y esto hace que se creen las etiquetas en el individuo. Bien, aquí nos encontramos con lo que es el modelo dinámico. En este modelo pasa una particularidad, ¿verdad? Se tiende a confundir mucho con el modelo psicoanalítico. Y aunque es verdad que los dos llevan como una misma base de estudio, una misma teoría, cuentan con los mismos postulados, sí que cuentan con algunas diferencias. Por eso tienden como a solaparse. Las diferencias son pequeñas, grandes diferencias, como quien dice, ¿verdad?
En el modelo psicodinámico encontramos autores como Carl Gustav Jung, Lacan, quienes le dieran un poquito el giro lo que es al modelo psicoanalítico. Voy a explicar un poquito las diferencias en la siguiente diapositiva. Ok, el modelo dinámico tiende a centrarse más lo que es en el problema actual del paciente y no tanto en su personalidad como lo hace el modelo psicoanalítico, que va mucho a la infancia, revisa todo aquello y mira a ver cómo logra cambiar la personalidad del individuo. En el modelo psicodinámico, aunque parte de esto y lo toma en cuenta, se centra más lo que es en el problema actual del individuo. Aquí tenemos por lo menos que ¿cómo se llama? La diferencia entre el modelo psicoanalítico y el modelo dinámico en duración, tenemos que el modelo psicoanalítico puede llegar a durar hasta 5 años, mientras que el modelo dinámico es un poquito más breve, ya que se centra en lo que es en la problemática actual del individuo y no lo que es en el cambio de su personalidad, como lo estaba diciendo. En la frecuencia de sus sesiones, en el modelo psicodinámico, un tratamiento para un individuo puede durar hasta 5 años, encontrándose 3 y 4 veces por semana con la persona. Muchas veces suelen abandonar la terapia, mientras que el modelo psicodinámico es más variable, tiene lugar a encuentros de entre una vez por semana, cada 15 días, según vayan viendo el avance, la evolución, todo esto. El encuadre de la terapia es el típico diván donde el terapeuta da la espalda y el individuo por asociación libre comienza a hablar y el terapeuta es poco participativo y es más activo en su escucha, mientras que en el modelo psicodinámico el terapeuta es un poco más activo, se sitúa cara a cara con el paciente y interactúa un poco más, ¿verdad? No está como esta frialdad de que como si la persona hablara sola. En la profundidad, bueno, podemos ver que en la psicoanálisis, la psicoanalítica, este modelo tiende a cambiar o su objetivo principal es modificar lo que es la estructura de la personalidad del individuo, mientras que el modelo psicodinámico plantea la solución de conflictos presentes, actuales. Simplemente eso, sin meterse con la personalidad del individuo. Solamente a través de la estructura de su personalidad y cuestiones, mira a ver cómo resuelve el conflicto que tiene sin tocar su personalidad. Los focos terapéuticos, el modelo psicoanalítico plantea la necesidad de focos múltiples y móviles como lo son los pensamientos inconscientes que surgen a partir de la relación terapéutica y de la transferencia que existe con el terapeuta. Mientras que el modelo dinámico se focaliza más en lo que son los procesos inconscientes relacionados con lo que es el motivo de consulta del individuo. La fundamentación teórica está en las aportaciones que hizo Sigmund Freud, mientras que el modelo psicodinámico tiene aportes de Carl Gustav Jung, de Lacan. Carl Gustav Jung por lo menos habló de los arquetipos de la personalidad, incluyó el inconsciente colectivo, cosa que Freud no hizo y que amplió un poquito lo que es la vista psicodinámica, por así decirlo, ¿no? En las técnicas utilizadas en la psicoanalítica tenemos lo que es la asociación libre, la interpretación de sueños, el análisis de las resistencias, la transferencia y contratransferencia que existe con el terapeuta, mientras que el modelo dinámico tiene un carácter más ecléctico, incluyendo lo que son las técnicas propias de otras orientaciones, como las cognitivo-conductuales y las experienciales.
él toma un poquito de esto y lo toma a su favor. La investigación sobre la eficacia dice que su rechazo a los métodos experimentales y científicos basándose sobre todo en las teorías desarrolladas. El modelo psicoanalítico se cierra en su modelo y no toma de otros modelos, de otras teorías, sino que se cierra en sus propias teorías desarrolladas, mientras que el modelo psicodinámico en muchas de sus terapias se basan en la evidencia científica y sobre todo en la efectividad de los métodos. Este toma mucho en cuenta lo que es el método científico. En las indicaciones terapéuticas, el modelo psicoanalítico se centra en dos grupos principales, lo que es la neurosis y la histeria, mientras que el modelo psicodinámico tiene su aplicación a un mayor número de trastornos. Aquí incluye incluso los trastornos de personalidad y la psicosis también. En los aportes que encontramos, dice que en su sentido más amplio, la psicodinámica es un enfoque de la psicología que enfatiza el estudio sistemático de las fuerzas psicológicas y que las fuerzas psicológicas del modelo dinámico subyacen en el comportamiento humano, como lo son los sentimientos y las emociones y cómo pueden relacionarse con la experiencia temprana. Entre las limitaciones que se encuentran críticas a favor y tenemos críticas en contra. Entre las críticas a favor tenemos que ha contribuido a lo que es la comprensión del ser humano tanto sano como enfermo. El inconsciente como objeto de estudio, por ejemplo, en el caso de Carl Gustav Jung, el consciente como estudio le dio como grandeza y a la vez plantea las dificultades para constituirse como ciencia. Se le dio un poquito más de importancia a lo que es el inconsciente. Entre las críticas en contra, se basa en postulados de normalidad utópica, por lo que no delimita claramente los términos de salud y enfermedad. Hay una falta de acuerdo entre los diferentes observadores y escuelas dinámicas por falta de control experimental que verifique lo que son las hipótesis y los contrastes. Permanece ajeno a todo lo que son las contribuciones antropológicas, culturales, todo lo que son los enfoques sociogenéticos y la psiquiatría biológica. Ok, aquí encontramos el modelo fenomenológico. A eso del siglo XIX aparece un movimiento de lo que fue llamado el movimiento positivista. Este afirmaba que el único conocimiento verdadero venía de la ciencia y que la ciencia, pues que a su vez adquiría sus conocimientos a través del método científico. El método científico no toma muy en cuenta lo que es la filosofía, pero ya luego, iniciando lo que es el siglo XX, llega un señor llamado Edmund Husserl con su teoría un poco filosófica, a la que él llamó la fenomenología. ¿En qué consiste la fenomenología? Bueno, consiste en la experiencia ocasionada por la información que nos brindan nuestros sentidos, como lo son la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, todo lo que son nuestros sentidos y la experiencia que ellas pues nos puedan brindar. Hay autores que afirman que la fenomenología, a pesar de que se basa en la experiencia, pues que no puede ser catalogada de empírica. ¿Por qué? Porque la fenomenología justamente estudia lo que es el conocimiento subjetivo, mientras que el empirismo implica lo que son un cierto sistema, lo que es axiomático, ¿verdad? Cierta afirmación sin que tenga que ser confirmada nuevamente, mientras que la subjetividad no siempre es objetiva. Edmund Husserl
en este modelo fenomenológico, él hace una diferencia entre lo que es pensar y pensamiento. Él dice que pensar es un proceso cognitivo dado por el materialismo que hay en mi cerebro, mientras que el pensamiento es como un objeto ideal ocasionado por lo que es el acto de pensar y que por eso no siempre va a ser objetivo. Entonces, no existe fenomenología si no existen dos cosas. Uno, un ser consciente, es decir, un observador que pueda analizar o pensar, y un objeto, es decir, cualquier cosa que se pueda llamar silla, revista, cualquier objeto que pueda ser objeto, ¿no? Y esta permanente, él dice que esta permanente interacción entre lo que es un ser consciente y un objeto nos lleva a lo que en fenomenología se llama lo que es la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Esta se refiere sobre todo a lo que es la interacción de lo que es la conciencia con el mundo. Y el mundo, al interactuar con la conciencia, pierde su característica evidente, para que la conciencia lo pueda llenar de significados, simbolismos y afectos. Ahora, después de la trascendencia, la fenomenología analiza algo que se llama noesis. Noesis y noesis y noema. La noesis es la capacidad de pensar y analizar un objeto, mientras que el noema es considerado el contenido del pensamiento. Luego de estos dos conceptos, noesis y noema, nace lo que se llama la intención y la esencia, que para Husserl estos vienen a ser intrínsecos de la conciencia. Es decir, la esencia va a ser la subjetividad que me genera el objeto, lo que me hace pensar sobre esto, sobre aquello, me hace que yo considere esta o aquella situación. Mientras que la intención viene a ser lo que es más la forma de actuar o de sentir ante ese objeto. Yo me puedo sentir triste, yo me puedo sentir feliz, yo puedo amar este objeto, yo puedo sentirme muy bien o puedo sentirme muy mal. También por eso, a raíz de eso, puedo actuar de determinada forma o no actuar de cierta forma. Puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Y esto a lo que se refiere es a la intención y a la esencia. Y finalmente, todo esto en conjunto, la fenomenología lo llama intención. Esto pues es un poco lo que explica el diagrama este que está en la imagen, ¿no? El sujeto piensa, a raíz de eso crea como una conciencia que lo hace trascender a una intencionalidad, que lo hace superar una vivencia, tener una experiencia con la cual construye y que puede condicionar con el tiempo. Entre los aportes que tenemos en la fenomenología, tenemos que la fenomenología pretende o busca lo que es una conexión con la ciencia, con la posibilidad o con el sueño de convertirse en algún día en ciencia. Es considerada una corriente filosófica y se fundamenta en un método específico que describe los fenómenos tal y como aparecen en la conciencia. Después accede al campo de la conciencia y lo somete a un análisis intencional, que fue lo que expliqué hace rato.
Entre las limitaciones que tenemos está que se caracteriza solamente por lo que se vive en la vida cotidiana. Énfasis en la vida cotidiana simplemente, y lo que hace que algunos afirmen, los críticos digan, que esto no es más que un método o una postura fenomenológica para librarse, para la persona sentirse libre de definiciones y conceptos o etiquetas de otro ser humano. Que, bueno, personas que se sientan cuestionadas, pues solamente toman esta metodología. Continuamos con el modelo psicoanalítico. El modelo psicoanalítico, su autor principal es Sigmund Freud, quien su objeto de estudio principalmente es el inconsciente y las neurosis a través de temas como la personalidad, la motivación y la afectividad. Y este utiliza el método de la observación clínica. Tiene principios básicos que estudia las características y leyes que rigen la personalidad y atender lo que son los trastornos mentales. Tiene también que el inconsciente es un aspecto crucial de la personalidad. Hace consciente lo inconsciente. Hacer consciente lo inconsciente es la base terapéutica para tratar los trastornos mentales. Y la cura del paciente se logra a partir de la relación que se establece con el terapeuta. Este modelo no lo voy a explicar mucho porque en realidad cualquier punto que toque es bastante amplio. Es bastante amplio y esto me llevaría bastante tiempo. Pero en resumen principal, a modo de resumen, las técnicas utilizadas son la asociación libre, la interpretación de sueños, la hipnosis. Bueno, yo ya explicaba un poquito la diferencia, hablaba un poquito de esto cuando explicaba las diferencias con el modelo dinámico, ¿verdad? El esquema del modelo psicoanalítico tiene la estructura de la personalidad, donde se estudia y se trabaja el ello, el yo y el super yo. Tiene también lo que es el desarrollo de la personalidad, tiene su postulado bastante completo, lo que es la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital, y tiene sus mecanismos de defensa. En ellos se trabaja lo que es la represión, la sublimación, la regresión, la proyección, el desplazamiento y la racionalización. Aunque se dice que los mecanismos de defensa fueron sacados por su hija Anna Freud. El modelo psicoanalítico ha trascendido y ha sacado sus modelos a lo que algunos llaman modelos neofreudianos, que es un poquito de lo que hablé en el modelo dinámico, ¿verdad? Aquí hay varios autores, está Bandura, pero bueno, hoy coloqué aquí a Carl Gustav Jung, quien fue psicoanalítico como Sigmund Freud, pero se separó de él, amplió su proyección, su visión de lo que él estudiaba y clasificó a las personas en dos grandes grupos como introvertidos y extrovertidos. Después de allí sacó más teorías, más postulados, más investigaciones que han dado bastantes aportes a la sociedad. Tenemos al señor Erik Erikson, que trabajó con el señor Sigmund Freud también, pero él fue más allá y dijo que todo no era psicosexual, como lo decía, todo no era sexual, como lo decía Sigmund Freud. Él amplió su mirada también hacia la parte de la integración del yo, hacia la mirada social. También sacó su teoría basada en las crisis del desarrollo humano, con 8 teorías donde postula que el ser humano pasa por 8 tipos de crisis que, de no ser superada, la persona puede presentar un gran conflicto emocional. En los aportes que nos presenta este modelo está que el paciente tiene total libertad en sus sesiones. El paciente llega, se acuesta en su diván y comienza a hablar lo que le viene a la mente por asociación libre. Así no tenga sentido,
simplemente el oído experto de la terapeuta tomará algo de allí para trabajar con él. Los resultados son duraderos, son muy largas las sesiones. El paciente determina el ritmo de las sesiones, es decir que es como, por decirlo de alguna manera, se vuelve dependiente. Si el paciente presenta algún conflicto y quiere llegar sin previa cita o sin previo aviso al consultorio del psicoanalista, puede hacerlo. Simplemente cuando le plazca, dice tengo necesidad de hablar, tengo necesidad de terapia y se llega al terapeuta. Entre las limitaciones que se presentan en este modelo, tenemos que el paciente debe dejarse ir, lo que es complicado para algunos. O sea, el paciente simplemente se suelta a decir, a veces sin nada concreto. Entonces, para algunas personas esto es complicado porque es necesario hacer preguntas, es necesario a veces que sea directivo, la terapia que sea directiva para poder lograr un fin. Otra de las limitaciones es que se dice que el funcionamiento del inconsciente no está demostrado científicamente, porque si nos abren el cerebro no se puede decir aquí está el inconsciente, este es, míralo, ¿no? Y eso hace que algunos autores, algunos modelos, algunas teorías desconfíen de él. Lo otro es que lo que es la relación entre el paciente y el terapeuta está como jerarquizada. Entonces, en la transferencia y contratransferencia a veces se presenta que el paciente ve al terapeuta como un padre o se puede proyectar y bueno, igualmente pues está jerarquizada. Aquí tenemos el modelo humanista existencial. Este modelo, su objetivo es el ser humano a través de temas como la motivación y la personalidad y la autorrealización a través de la psicoterapia. El enfoque humanista existencial agrupa una gran cantidad de escuelas diferentes en muchos aspectos, las voy a mostrar un poquito más adelante, pero que a su vez comparten una serie de presupuestos como por ejemplo la manera en que el sujeto interpreta los acontecimientos es más importante que los acontecimientos en sí mismos. Hace énfasis en lo que es el libre albedrío y tomar responsabilidad en sus propias decisiones. Hace también énfasis en la integridad de la persona. Y las personas tienen la capacidad de convertirse en lo que deseen y llevar una vida más adecuada para ellos. Tenemos por lo menos a Maslow, que creó lo que es la pirámide de la autorrealización. ¿Por qué? Porque ellos creen que el ser humano nace bueno de una manera innata, que solamente tenemos que desarrollar nuestro potencial. Entonces él creó una pirámide conocida actualmente como la pirámide de Maslow, es una pirámide de autorrealización, donde tiene una serie de escalones o etapas. En nuestra primera etapa dice que tenemos necesidades básicas como alimentación, sueño, sexo. En la segunda fase lo que es el área de seguridad y todo esto. ¿Qué pasa? Esta pirámide se tiene que cumplir casi que en todas las áreas de nuestra vida, incluso en nuestro trabajo. En nuestro trabajo nos tiene que brindar con el sueldo que generamos una seguridad para comprar alimentos, para poder pagar un hogar digno, para poder pagar mis medios de transporte, que me brinde seguridad, en el mismo trabajo autorrealizarme, logrando, pudiendo escalar en la empresa, lo que me va a dar una sensación de bienestar y de autorrealización. Esto también personalmente, haciendo cursos, estudiando, preparándome, puedo autorrealizarme. Desde esta perspectiva, desde este modelo, un trastorno mental es provocado cuando las capacidades de autorrealización y autenticidad
se ven bloqueadas o distorsionadas por la excesiva utilización de mecanismos de defensa. En el modelo humanista existencial tenemos que en sus aportes que el ser humano es autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene total libertad y total conciencia para tomar decisiones y hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones que toma. También dice que el ser humano posee una tendencia natural hacia autorrealización, que es lo que hace que cuando se presente ante una condición, ante una circunstancia difícil o desfavorable, pueda trascender, lo que nosotros llamamos tenga resiliencia, que el conflicto hizo que la persona se autorrealizara y superara el obstáculo. También nos trajo como aporte que el hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Entre las limitaciones que encontramos en este modelo está en que tiene la creencia de suponer que las personas básicamente nacen buenas. Tenemos aquí Abraham Maslow, que nos dice que la gente autorrealizada tiene un profundo sentimiento de identificación, simpatía y afecto por los seres humanos en general. Siente el parentesco y su conexión como si todas las personas fuesen miembros de la familia. El humanismo le da mucha importancia a lo que es a las relaciones interpersonales. Dicen que somos creados para vivir en sociedad y interrelacionarnos entre nosotros mismos, cosa que bueno, ya confirma la Organización Mundial de la Salud, que dice que somos seres biopsicosociales. Aquí encontramos el modelo existencialista integrador. Bueno, vamos a comenzar diciendo que los modelos humanistas aparecen como terapias psicológicas que precisamente van a centrar sus terapias terapéuticas en postulados humanistas y que se clasifican de la siguiente manera. El modelo existencialista integrador toma varios modelos, varias teorías y las integran. El fin de todo esto, el objetivo principal es el humanismo, principalmente, ¿no? Es de lo que trata este enfoque. Aquí encontramos lo que es el enfoque existencialista de Sartre, tenemos el enfoque transpersonal de Maslow, la psicología humanista de Rogers, la logoterapia de Viktor Frankl, el psicodrama de Jacobo Moreno, tenemos la Gestalt de Fritz Perls. Ahora, es bien importante decir que los humanistas no provienen de ambientes médicos como viene el psicoanálisis o el modelo biológico, sino que provienen más bien de la educación y de la psicología y traen tres temas interesantes que empiezan a estudiar en el ser humano. Uno es la subjetividad del todo, la experiencia singular del sujeto y una muy importante es la autorrealización. Podemos ver que aquí intervienen lo que es la espontaneidad, la creatividad, lo que es el desarrollo personal, todo lo que es el humanismo integrador considera que el ser humano es un ser global. Y al decir que es un ser global, pues no es otra cosa más que considerarlo como un todo. Puntos que configuran en sentimientos, en pensamiento, en conducta y en acciones, y en pocas palabras pues refieren que el ser humano está hecho de sentimientos, pensamientos, conductas y acciones. Para el humanismo, la conducta del ser humano son intencionales.
son intencionales, es decir, que toda conducta tiene una intención y precisamente esa intención es la que le va a dar sentido a esa ejecución que vamos a realizar en la conducta que vamos a realizar. El humanismo integrador también nos dice que toda la existencia humana se desarrolla y transcurre en un contexto intrapersonal. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos vivir aislados, sino que más bien el convivir con otra persona nos hace que nos desarrollemos lo que es existencialmente hablando. Pues como les decía hace rato, el humanismo habla de que es muy importante la interacción social. Desde esta perspectiva, desde este modelo, al igual que con el método fenomenológico, se retoma la frase poner entre paréntesis lo que el terapeuta es para poder alojar al cliente. Es importante destacar que el humanismo no ve al individuo como un paciente, sino que lo ve como cliente. El humanismo no dice tengo un paciente, sino que tiende a decir tengo un cliente. En el modelo existencialista integrador encontramos tres clasificaciones: el humanismo, el existencialismo y la fenomenología. En el humanismo vamos a encontrar que aquí se coloca al ser humano como el centro de interés de su vida y se toma muy en cuenta lo que es la dignidad. En el existencialismo, aquí ya se toma más en cuenta cómo los seres humanos viven su vida, y en la fenomenología busca pues descubrir qué es lo que la persona aprende, los conocimientos que adquiere a través de las experiencias que vive, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Como aportes en este modelo tenemos que en la relación terapéutica el cambio y el desarrollo individual surgen de la experiencia adquirida en una relación. Hay autenticidad y congruencia. El cliente se siente totalmente libre de explorarse a sí mismo, tanto a nivel consciente como no consciente. Entre aporte da el vivir lo que es el aquí y el ahora, lo que escuchamos comúnmente, escuchamos mucho ahora, hay que vivir el aquí y el ahora. Este aporte viene del modelo existencialista e integrador. Pero entre sus limitaciones encontramos que ignora todo lo que son los determinantes biológicos en el ser humano y que tiene conceptos poco objetivos, por lo tanto difíciles de demostrar a través de los métodos científicos. Como planteamiento a un nuevo modelo teórico, primero tengo que decir que primeramente se tiene que tener experiencia en el campo laboral, ¿verdad? A través de la experiencia, de dominar al menos uno de los modelos teóricos, se pueden ir realizando las investigaciones, la separación de los grupos, ir integrando lo que es el modelo científico, experimental, si así lo permite el código de ética, ¿no? Hasta donde se permita. Y dominar estos modelos e ir viendo a través de la práctica clínica qué necesidades se necesitan o qué soluciones se necesitan para algún trastorno o alguna necesidad. Creo que hay que integrar más lo que es la parte de las neurociencias. Creo que los modelos teóricos necesitan integrar todos estos descubrimientos que tienen las neurociencias, que nos han dado bastantes aportes a nivel de neurotransmisores, a nivel orgánico, a nivel psíquico, este triple impacto psique, cerebro, órgano. Creo que es bastante importante. Me parece importante también incluir lo que es la parte de la espiritualidad, algo que está muy divorciado hoy de la psicología, ¿verdad? No estoy hablando de imponer una religión, no estoy hablando de imponer una creencia, estoy hablando de desarrollar la espiritualidad como filosofía de vida de la persona.
como nos decía, como dice la Biblia en Proverbios, que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Pero para tener un pensamiento, una filosofía de vida, tengo que tener unas bases en qué creer, ¿verdad? Puedo ver ahorita en el proceso COVID, de pandemia y todo esto, cómo la espiritualidad, el hecho de tener fe o de creer en algo, ha sido de las mayores fuerzas que tiene el ser humano para poder tener fe en continuar adelante. Es una de las cosas que son motor para la resiliencia, para poder emprender, para poder algo. Tengo fe en que esto va a mejorar y creo que se debería integrar un poquito más lo que es la espiritualidad. Obvio, sin caer en doctrinas, sin caer en imposiciones religiosas ni nada por el estilo, sino más bien desarrollar esta parte. Otra parte importante en integrar en un nuevo modelo teórico sería lo que es el transgeneracional, la parte de las constelaciones, que lo podemos ver en las lealtades familiares que se pueden encontrar y que en medicina decimos que es algo genético. Si mi abuela tuvo cáncer, yo tengo predisposición a tener cáncer. Si algún familiar tuvo algún problema psiquiátrico, puedo tener predisposición a tenerlo. Entonces creo que sí hay base en parte científica de que hay que estudiar el familiograma, la genealogía. Y esto es algo que está ahorita como pseudociencia, lo que es la bioneuromoción, lo que es las constelaciones y todo esto. Obvio, sin irnos al espiritismo, a la astrología, nada de eso. No, estoy hablando de algo científico también, de que es comprobado que cómo es posible que si mi bisabuela se divorció, mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, yo me divorcio, entonces pasa algo. Entonces, integrar la parte espiritual, integrar la parte de la neurociencia, integrar la parte del familiograma, es importante en las nuevas en un nuevo modelo teórico. Obviamente tomaría todo lo mejor de los modelos teóricos, lo mejor del conductismo, lo mejor del humanismo, lo mejor del psicoanálisis. Todos nos han dado grandes aportes, todos tienen grandes recursos que podemos utilizar en nuevos modelos teóricos. La sociedad está cambiando, las normas están cambiando, la cultura está cambiando y obviamente deben nacer nuevos modelos teóricos que se adapten a estas necesidades. Bueno, esta fue mi exposición el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.